¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a hacer estas hermosas alpargatas tejidas en crochet, muy lindas, súper cómodas, con un diseño en la capellada con un punto relieve que también continúa por los laterales. En el talón, punto bajo y terminamos con 2 vueltas de punto bajo en círculo. Acá tengo ya mi suela adelantada con el punto primer pespunte, ¿sí? Donde fui intercalando en los laterales 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, lo que son la curvita del talón y curvita de la capellada. Hice 2 puntos en cada una de las perforaciones, ¿sí? Luego seguí intercalando 1, 2, 1, 2, 1, 2 y acá 2 puntos en cada una de las perforaciones, ¿sí? Luego hice la primera vuelta de puntos bajos. De todas maneras, les voy a dejar el link acá arriba de cómo realicé este pespunte, ¿sí? Ahora sí, vamos a levantar una cadenita y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, tomando todo el punto, hago lazada y cierro. Siguiente puntito, hago lazada y cierro. Siguiente punto, y así voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Mientras tanto, les cuento que para este trabajo usé macramé, es un hilito 100% algodón, y como es muy finito, es de 1 milímetro de espesor, yo uso 2 ovillos, ¿sí? Porque me gusta trabajarlo un poquito más grueso, ¿sí? Perfecto, acá llegamos a tomar el último punto bajo, ¿sí? De la vuelta anterior. Ahora nos vamos a pegar al primer puntito que hicimos al iniciar esta vuelta con un punto deslizado. Perfecto. Entonces, como les decía, tenemos pespunte y 2 vueltas de puntos bajos. La primera tomando solamente la lazadita de adentro y la segunda vuelta tomando el punto completo, ¿sí? Les voy a dejar también el enlace en la cajita de descripción de este pespunte, ¿sí? Porque se los había grabado, pero cuando lo fui a editar no se escuchaba bien el sonido. Ahora sí, vamos a cortar el hilito y lo vamos a pasar por esa cadenita que se forma y ajustamos bien. Ahí, perfecto. Ahora nos vamos a venir a la parte de la capellada, ¿sí? Y vamos a centrar 10 puntos. Vamos a usar un hilito de otro color para realizar la marca y corroborar que nos queden derechitos los puntos, ¿sí? Y vamos a centrar 10 puntitos. Nos venimos de un lado, pasamos el hilo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y pasamos el hilo del otro lado. Corroboramos que nos queden derechitos los puntos. Agarramos el hilo, sacamos la marquita de uno de los costaditos ahí para iniciar. Pasamos el hilo y hacemos una cadenita. En el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. Perfecto. Siguiente punto. Segundo punto bajo. Siguiente.
3, siguiente 4, 5, mientras tanto escondemos el hilito del inicio, 6, 7, 8, 9, saco la marca y ahí hago el último punto bajo de la primera vuelta, número 10. Giramos. Este hilito del inicio que ya lo fuimos escondiendo lo podemos cortar. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente voy a hacer el primer punto bajo. Siguiente, segundo punto bajo. Siguiente, tercer punto bajo. 4, 5, 6, 7, 8 y en el último punto bajo número 9, ¿sí? Una vez que llegamos al último punto bajo, vamos a pegarnos a la base con 2 puntitos deslizados. Para pegarnos, metemos el gancho por afuera, buscamos el hilo y lo pasamos. Ahí. En el siguiente punto en la base, meto el gancho, busco el hilo y hago el segundo puntito deslizado. Giramos el tejido y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente voy a iniciar con mi primer punto bajo. Uno, siguiente 2, siguiente 3 y así hasta llegar al otro extremo. Diez puntos bajos. Una vez que llegamos al otro extremo, nos vamos a pegar a la base con 2 puntitos deslizados. Me meto, primer punto deslizado, y en el siguiente mi segundo punto deslizado. Ahora giramos, donde tengo el gancho no, sino en el siguiente, que sería donde hice el primer punto deslizado. Ahí vamos a hacer el primer punto bajo de esta vuelta. 1, continuamos, 2, 3, continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo. 11 puntos bajos. Ahora sí, nos vamos a pegar a la base con 2 puntitos deslizados. Meto el gancho por afuera, comúnmente haríamos así, continuaríamos, pero para que no quede ninguna marquita ahí en la capellada, metemos, buscamos el hilo y sacamos. En el siguiente metemos, buscamos el hilo y los pasamos. Giramos y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente, ahí voy a hacer mi primer punto bajo, siguiente punto bajo y así voy a continuar hasta el otro extremo. Llegué al otro extremo y también de este lado me voy a pegar con 2 puntitos deslizados en la base. Me meto, primer punto deslizado y en el siguiente el segundo punto deslizado. Giramos y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente, que sería donde hice mi primer puntito deslizado, ahí inicio con mi primer punto bajo de esta vuelta. Ahí. Continuamos con puntos bajos hasta el otro extremo.
cuando llego al otro extremo me voy a pegar a la base con un puntito deslizado. Ahí, me pego con uno porque acá ya tengo dos deditos y voy a empezar a hacer el punto relieve, ¿sí? Que sería este puntito de acá. Acá en mi caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de puntos bajos en la capellada, ¿sí? Una vez que terminamos la vuelta número 6 de puntos bajos en la capellada, nos pegamos con un puntito deslizado ahí a la base. Ahora vamos a subir por la base con 2 puntos bajos. Me meto en el primero, hago un punto bajo, me meto en el siguiente, segundo punto bajo. Giramos y ahora sí hacemos lazada en el gancho y contamos 1, 2, 3 y en el número 4, en la cadenita número 4, vamos a meternos ahí y vamos a hacer una vareta, lazada en el gancho y en el mismo lugar, una segunda vareta, lazada y en el mismo lugar, mi tercera vareta. Vamos a hacer grupitos de 3 varetas. Dejamos 2 cadenitas libres, 1, 2 y en la número 3 vamos a hacer un grupito de 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas en el mismo lugar. Dejamos 1, 2 cadenitas libres en la base y en la número 3 voy a hacer una en el mismo lugar, 2 en el mismo lugar, 3 varetas. Hacemos lazada, dejo 2 cadenitas libres, 1, 2 y en la número 3 voy a hacer el grupito de 3 varetas en el mismo lugar. Hago lazada, dejo 2 cadenitas libres y en la última, ahí voy a hacer el último grupito de 3 varetas. 1, 2 3. Ahí quedaron 1, 2, 3, 4, 5 grupitos de 3. Nos venimos a la base, vamos a dejar una cadenita libre y en la siguiente me voy a pegar con un puntito bajo. Perfecto, voy a subir uno, punto bajo, vamos a girar y vamos a continuar en esta vuelta que es del revés con puntos bajos. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente. Empiezo con mi primer puntito bajo y continúo con puntos bajos por cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al otro extremo. Una vez que llego al otro extremo, me voy a pegar a la base, ¿sí? Con un puntito bajo. Nos pegamos y vamos a subir 2 puntos. Me meto en el siguiente, punto bajo, y el siguiente, punto bajo, ¿sí? Me pegué con uno y subí 2. Giramos, hacemos lazada y contamos 1, 2, 3. En el número 3, la cadenita número 3, vamos a hacer una vareta. 1, 2, 3. Ahí vamos a hacer una vareta. Hacemos lazada en el gancho y nos venimos al grupito de 3 en la del medio. Ahí vamos a hacer una vareta. Hacemos lazada en el gancho y vamos a tomar ahora esa vareta del medio por atrás, ¿sí? Agarramos toda la vareta, todo el punto y ahí hacemos
el punto relieve. ¿Sí? Hacemos lazada y en el mismo lugar donde hicimos la primera vareta nos vamos a meter y vamos a hacer la tercera vareta. Ahí se va formando el grupito de 3 con el relieve en el medio. Hacemos lazada, dejamos 1 o 2 cadenitas libres y en la número 3 hacemos una vareta, hacemos lazada en el gancho y en esa vareta del medio vamos a tomarla entera, buscamos, lazada, pasamos por 2, lazada, pasamos por 2. Hacemos lazada y en el mismo lugar que hicimos la primera vareta vamos a hacer la vareta número 3. Continuamos, lazada, dejo 2 cadenitas libres y en la número 3, que sería el medio del otro grupito, hacemos una vareta. Lazada, buscamos la varetita del medio, la tomamos por atrás y ahí hacemos la vareta con punto relieve. Hacemos lazada y en el mismo lugar donde hicimos la primera vareta vamos a hacer la vareta número 3. Lazada, dejamos 2 cadenitas libres y en la número 3 hacemos una vareta normal. Hacemos lazada y esta sí la vamos a tomar a todo el punto y cerramos la vareta ahí. Hacemos lazada y en el mismo lugar hacemos la tercera vareta. ¿Sí? Así se va formando el puntito relieve. Hacemos lazada y en la tercera cadenita hacemos una vareta, lazada, tomamos todo el punto, la varetita del medio, hacemos una vareta, lazada y en el mismo lugar hacemos la tercera vareta. Ahora sí, vamos a hacer lazada, dejamos una cadenita libre y en el último punto, así como iniciamos con una vareta, vamos a terminar con una vareta. Ahí en el último puntito hacemos una vareta. Perfecto. Nos venimos a la base, dejamos una cadenita libre y en la siguiente nos pegamos con un punto bajo. Vamos a subir un puntito bajo, giramos y vamos a continuar con puntos bajos por toda la vuelta. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, ahí hago el primer punto bajo de esta vuelta y continuamos con puntos bajos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Cuando llegamos al otro extremo nos vamos a pegar a la base con un puntito bajo. Vamos a subir 2 puntos. 1. Siguiente. 2. Giramos. Hacemos lazada y donde hicimos la vareta de la vuelta anterior, que sería en el punto número 4, contamos 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a hacer 2 varetas, una y en el mismo lugar y segunda vareta. Perfecto. Ahora hacemos lazada, nos venimos a la del medio, de grupito de 3 y hacemos una vareta, lazada, tomamos el cuerpo completo del punto para que nos quede relieve. Hacemos una vareta, lazada y terminamos con la tercera vareta en el mismo lugar que hicimos la primera. Hacemos lazada, dejamos 2 y ahí en la número 3 hacemos una vareta, lazada, tomamos ahora el cuerpo completo
de la vareta de la vuelta anterior y hacemos una vareta. Lazada y en el mismo lugar hacemos la tercera vareta. Lazada, dejamos libres en la número 3, hacemos una vareta, lazada, tomamos todo el cuerpo de la vareta del medio, lazada y en el mismo lugar que hicimos la primera vareta, hacemos la vareta número 3. Lazada, dejamos 1, 2 libres y en la número 3 hacemos una vareta, lazada, tomamos toda la varetita del medio, 2, en el mismo lugar que hicimos la primera, cerramos la vareta número 3. Lazada, una vareta, agarramos todo el cuerpo de la vareta y hacemos 2, lazada y en el mismo lugar hacemos nuestra tercera vareta. Ahora sí, lazada y donde hicimos la varetita sola, esa de la vuelta anterior, que nos quedamos una, vamos a hacer en ese lugar 2 varetas en el mismo lugar. Una, lazada en el mismo lugar, 2. Para que de esta forma nos vaya creciendo el tejido, ¿sí? Y después se vaya formando este relieve. Venimos a la base, dejamos una cadenita libre y en la siguiente me voy a pegar con un punto bajo. Perfecto. Voy a subir uno. En el siguiente hago un punto bajo. Giramos. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente voy a hacer mi primer punto bajo. Y voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Cuando llegamos al otro extremo, nos pegamos a la base con un puntito bajo. Nos pegamos con uno y vamos a subir 2. 1 y 2. Giramos, hacemos lazada y en el grupito de 2 varetas vamos a venir a la segunda y vamos a hacer ahí una vareta, una, hacemos lazada, tomamos esa entera y hacemos 2, hacemos lazada y en el mismo lugar hacemos la vareta número 3, ¿sí? Para que se forme otro grupito de 3. Hacemos lazada, nos venimos al medio del grupito de 3 de la vuelta anterior, hacemos una vareta, lazada, nos metemos tomando todo el cuerpo de la vareta para hacer el punto relieve número 2, lazada y en el mismo lugar hago la vareta número 3, lazada en el medio del anterior, hago una vareta, lazada, tomo todo el cuerpo de la vareta de la vuelta anterior para hacer una vareta con relieve número 2, hago lazada y en el mismo lugar voy a hacer la vareta número 3. Hago lazada, 1, 2 libres en la número 3, una vareta, lazada, tomo todo el cuerpo del punto, hago una vareta, lazada y en el mismo lugar la vareta número 3. Vamos a continuar así hasta llegar al final. Acá llegamos al final donde tenemos las 2 varetitas de la vuelta anterior. Vamos a meternos acá en este caso en la primera, ahí, y hacemos
una vareta, lazada, tomamos el cuerpo entero del punto, hacemos 2 y en el mismo lugar la vareta número 3. Perfecto. Venimos a la base, dejamos una cadenita libre y en la siguiente nos pegamos con un puntito bajo. Muy bien. Vamos a subir por la base con un punto bajo. Vamos a girar. Y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente, voy a hacer mi primer punto bajo. Siguiente punto bajo. Y así vamos a continuar con puntos bajos por toda la vuelta. Llegamos al otro extremo y nos vamos a pegar a la base con un puntito bajo. Nos pegamos y vamos a subir 2. 1, siguiente 2. 1 que nos pegamos y 2 que subimos. Serían 3 puntos bajos en la base. Giramos, hacemos lazada y vamos a contar 1, 1, 2, 3. En la número 3, la cadenita número 3, vamos a hacer la primera vareta. 1, 2, en la número 3 hacemos la primera vareta. Hacemos lazada y en el medio del grupito de 3 de la vuelta anterior vamos a hacer una vareta, lazada, tomamos toda la vareta de la vuelta anterior para hacer punto relieve, lazada y en el mismo lugar hacemos la tercera vareta. Perfecto. Hacemos lazada, contamos 1, 2 y en el número 3 hacemos una vareta, lazada, tomamos todo el cuerpo de la vareta del medio para hacer el punto relieve, lazada y en el mismo lugar que hicimos la primera vareta hacemos la vareta número 3. Lazada, contamos 1, 2 y en el número 3 hacemos una vareta, lazada, tomamos todo el cuerpo del punto, hacemos la segunda vareta en relieve, lazada y en el mismo lugar hacemos la tercera vareta. Lazada, dejo 1, 2 libres y en la número 3 hago una vareta, lazada, tomo todo el cuerpo del punto, lazada y en el mismo lugar hago mi tercera vareta. Miren qué bonito que está quedando el punto, ¿sí? Continuamos así hasta el final. 1, 2, número 3. Perfecto, dejo una cadenita libre y en la última, ¿sí? Voy a hacer ahí una vareta solita, libre ahí. Perfecto. Me vengo a la base, dejo una cadenita libre y me pego en la siguiente con un punto bajo. Corroboramos siempre que nos queden derechitos ahí los puntos, ¿sí? Vamos a subir un punto en la base, vamos a girar y esta vuelta del revés va a ser de puntos bajos siempre. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente, primer punto bajo, y así voy a continuar con puntos bajos por toda la vuelta. Cuando llego al otro extremo me pego a la base con un puntito bajo,
me pego y voy a subir 2. 1, siguiente, 2. Giramos, hacemos lazada y donde teníamos la primera vareta de la vuelta anterior, sobre esa vareta, ¿sí? Identificamos la vareta. Ahí vamos a hacer 2 varetas en el mismo lugar. 1, mismo lugar, 2 varetas. Hacemos lazada. Nos venimos al medio del grupito de 3. Hacemos una vareta. Lazada. Nos metemos la del medio para hacer el punto relieve. Lazada. Y en el mismo lugar que hicimos la primera vareta, hacemos la vareta número 3. Lazada, dejamos 1, 2 libres y en la número 3, primera vareta, lazada, segunda vareta con relieve tomando el punto completo, lazada en el mismo lugar, tercera vareta. Vamos a continuar de esta misma manera hasta llegar al otro extremo. Llegamos a hacer el último grupito de 3, hacemos lazada y en la última vareta que nos quedó libre de la vuelta anterior, que teníamos una, ahí vamos a hacer 2 varetas sobre esa, 2 en el mismo lugar. Perfecto. Venimos a la base, dejamos una cadenita libre y en la siguiente nos pegamos con un puntito bajo. Vamos a subir un punto haciendo punto bajo. Giramos y vamos a continuar con puntos bajos por toda la vuelta. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente hago mi primer punto bajo. Terminamos de tomar todos los puntos bajos de la vuelta anterior, entonces me pego a la base con un puntito bajo. Y voy a subir 2 puntos. 1, siguiente, 2. Giramos, hago lazada y arriba de la segunda vareta de la vuelta anterior tenemos 1, 2. En la segunda voy a hacer mi primera vareta. Hago lazada, tomo toda esa vareta completa, para hacer el punto relieve y en el mismo lugar que hice el primer punto hago el tercera vareta. Hago lazada, voy al medio del grupito de 3, me pego ahí haciendo una vareta, lazada, tomo la vareta completa, hago la segunda, lazada y en el mismo lugar que hice la primera, hago la tercera vareta. Lazada, dejo 2 libres y en la tercera hago mi primera vareta, lazada, tomo todo el punto, lazada, vareta número 3. Y así voy a continuar hasta el otro extremo. Ahí cuando llegamos al final donde tenemos las 2 varetitas juntas de la vuelta anterior, en la primera vareta, sobre esa primera vareta de las 2, hago mi primera vareta, lazada, tomo todo el cuerpo de la vareta para hacer la vareta relieve, hago lazada y en el mismo lugar hago la tercera vareta. Ahora sí, voy a la base y me pego dejando una libre en la siguiente con un punto bajo. Voy a subir en la siguiente con un punto bajo.
Giramos, donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, hago un punto bajo. Y voy a continuar con puntos bajos por todos los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al otro extremo. Ahí no sé si se la escucha de fondo a mi gallinita. Una vez que llegamos al otro extremo, nos vamos a pegar a la base con un puntito bajo. Y ahí ya tendríamos nuestra capellada lista. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras del puntito en relieve, ¿sí? Aproximadamente son 5 deditos. Tenemos 2 de puntos bajos y 5 deditos de diseño encapellado, ¿sí? Ahora vamos a continuar por todo lateral y talón con puntos bajos, ¿sí? Nos habíamos quedado ahí. Ahora continuamos con puntos bajos en cada uno de los puntos de base. Pero antes vamos a hacer una marca, ¿sí? Acá en el talón, dejando 2 deditos de espacio. 2 deditos de espacio y vamos a colocar una marca. Dos deditos de espacio y aplicamos una marca, ¿sí? Perfecto. Vamos a seguir con puntos bajos todo hasta llegar a la marquita de este lado, ¿sí? Acá llegamos a la marquita del otro extremo, ¿sí? Así que vamos a meternos ahí donde tenemos la marca y hacemos el último puntito bajo. Giramos. Y vamos a donde tengo el gancho, no, sino en el siguiente punto. Vamos a hacer el primer punto bajo. Esta vuelta. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar a la marquita del otro lado. Acá llegamos a la marquita del otro extremo, hacemos el último punto ahí. Perfecto, giramos. Y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente, voy a hacer el primer punto. Y ahí ahora sí voy a continuar por toda la vuelta, ¿sí? Les voy a explicar acá cómo bajar. Acá llegamos al último punto, lo vamos a tomar, cerramos ahí. Y para bajar hasta la base, me meto en el primer punto, hago un punto bajo, en el siguiente, segundo punto bajo. Ahora sí, bajo hasta la base con un punto bajo. Continuamos con puntos bajos por todo el lateral hasta llegar a la capellada. Acá estamos llegando al último punto de la base. Lo tomamos. Perfecto. Y ahora nos vamos a pegar a la capellada con puntos deslizados.
Vamos al primer punto, hacemos deslizado y en el siguiente segundo punto deslizado. Perfecto. Ahora giramos, hacemos una lazada, no tenemos en cuenta esos deslizados y en el último punto bajo de la vuelta anterior, ahí vamos a hacer una vareta. Hacemos lazada, dejamos un puntito libre, una cadenita libre en la base y en el siguiente vamos a hacer un grupito de 3 varetas. 1, 2, 3. Dejo 2 puntos libres en la base, 1, 2 y en el número 3 voy a hacer un grupito de 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2, 3. Lazada, dejo 2 libres y en el número 3 hago 1, 2, 3. Hago lazada, dejo 2 cadenitas libres, 1, 2 y en la número 3 voy a hacer un grupito de 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Hacemos lazada, dejamos 2 cadenitas libres y en la número 3 hacemos grupito de 3 varetas. 1, 2 y 3. Dejamos 2 cadenitas libres y en la número 3 hacemos grupito de 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. ¿Sí? Dejamos 1, 2 libres y nos venimos a la esquinita, 2 libres y a la esquinita vamos a hacer el primer punto bajo. Y ahí vamos a continuar con puntos bajos por todo el talón, ¿sí? Continuamos hasta el otro extremo del talón. Una vez que llegamos al último punto bajo del talón, vamos a hacer lazada. Dejamos esos 2 puntos libres. 1, 2 y en el siguiente voy a hacer el grupito de 3 varetas. 1, lazada en el mismo lugar. 2, lazada y en el mismo lugar hago mi tercera vareta. Hago lazada, dejo 2 puntos libres y en el número 3 voy a hacer el grupito de 3 varetas. 1, 2, 3, lazada, dejo 2 libres en la siguiente. 1, 2, 3, lazada, 2 libres y en la siguiente. 1, 2, hago lazada, dejo 2 puntos libres y en el siguiente hago mi grupito de 3 varetas. En el último puntito voy a hacer una sola vareta, ¿sí? Ahora me voy a pegar a la capellada con 2 puntos deslizados. Me meto un punto deslizado y en el siguiente mi segundo punto deslizado. Voy a girar. No voy a tener en cuenta esos 2 puntos que subí, sino que voy a hacer el primer punto bajo ahí sobre la vareta de la vuelta anterior. Punto bajo. Y continúo así, con puntos bajos. Y continúo con puntos bajos
todo hasta llegar a donde termina el otro extremo del talón, ¿sí? Hasta ahí, donde tenemos nuestra marquita. Acá tomamos el último puntito bajo del talón, donde teníamos nuestra marquita, ¿sí? Vamos a girar. Y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente, voy a hacer mi primer punto bajo. Voy a continuar con puntos bajos por todo el talón hasta llegar a la otra marquita. Acá llegamos a tomar el último puntito del talón. Giramos. Y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto voy a hacer mi primer punto bajo. Continuamos con puntos bajos, ahora sí, hasta el otro extremo. Tomo el último punto bajo del talón y ahora bajo, ¿sí? A la siguiente hilera y ahora a la base. Y continúo. Con puntos bajos. Terminamos de tomar todos los puntos bajos y ahora nos pegamos a la capellada con 2 puntitos deslizados. 1 y siguiente 2. Giramos, hacemos lazada y sobre la vareta de la vuelta anterior vamos a hacer una vareta. Hacemos lazada y en la vareta del medio del grupito de 3 vamos a hacer ahí una vareta. Hacemos lazada y tomamos todo el cuerpo del punto para hacer el punto relieve, lazada y en el mismo lugar mi tercera vareta. Lazada, dejamos libres y en la siguiente vareta, lazada, tomamos todo el punto, vareta, lazada y en el mismo lugar la tercera vareta. Lazada en el medio de esas 3, la del medio, hago una vareta, lazada, tomo todo el punto, vareta, lazada y en el mismo lugar la tercera vareta. Continuamos. Acá hicimos el último grupito de 3. Vamos a dejar 1, 2 libres y nos vamos a pegar a la número 3 con un puntito bajo, ¿sí? Continuamos con puntos bajos por toda la vuelta del talón y en este lateral continuamos haciendo el mismo procedimiento que hicimos en este otro lateral. Acá terminamos el último punto bajo del talón, hacemos lazada y nos venimos al último grupito de 3, ahí, y nos metemos en el medio, ¿sí? Hacemos una vareta, lazada, agarramos todo el cuerpo del punto,
hacemos vareta y en el mismo lugar la tercera vareta. Esta marquita ya la podemos retirar, lazada en el punto del medio. Terminamos de hacer los relieves en los grupitos de 3 y nos queda la última vareta, que sobre esa vamos a hacer la última vareta de esta vuelta. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a pegar a la base 1 y 2 puntitos deslizados. Giramos, no vamos a tener en cuenta esos 2 puntos, sino que sobre la vareta de la vuelta anterior vamos a hacer el primer punto bajo. Siguiente punto bajo, siguiente punto bajo y así un punto bajo en toda la vuelta. Acá llegamos a tomar el último punto donde teníamos la vareta de la vuelta anterior, hicimos un punto bajo y nos vamos a pegar a la base con un puntito deslizado, ¿sí? No vamos a subir uno más porque ya ahí ya voy a cortar el hilo para empezar del medio a hacer 2 vueltitas por todo el contorno de nuestro zapatito, ¿sí? Cortamos el hilo, pasamos por esa cadenita que se forma y ajustamos bien. Perfecto. Ahí nos queda el lateral con el mismo diseño que en la capellada, ¿sí? El taloncito con altura para que se agarre bien. Y ahora vamos a finalizar con 2 vueltas de puntos bajos en redondo. Nos venimos al lado de adentro del zapatito, agarramos el hilo, lo pasamos, hacemos una cadenita y en el siguiente un punto bajo. Siguiente, punto bajo. Mientras tanto voy escondiendo ese hilito del inicio. Voy a continuar con puntos bajos por todo el contorno, ¿sí? Nos vemos al terminar. Acá terminamos el último punto del talón y vamos a continuar, ¿sí? Vemos que este punto en la capellada ya está tomado, entonces en el siguiente hago el punto bajo, ¿sí? Y así continúo con puntos bajos por cada uno de los puntos de la capellada. Acá llegamos a tomar el último punto bajo y nos pegamos al primer puntito con un punto deslizado. Levantamos una cadenita, en el mismo lugar hacemos un punto bajo y esta es la última vuelta de puntos bajos, ¿sí? Que también vamos a hacer en redondo. Tomamos el último puntito bajo y nos pegamos al primero con un punto deslizado. Ahora sí podemos cortar, pasamos por esa cadenita que se forma y ajustamos bien. Escondemos hilito y ponemos plantilla. Y así quedan terminadas estas hermosas alpargatas tejidas a crochet. Espero que les haya gustado mucho esta propuesta, tanto como a mí compartirla con ustedes. Recuerden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir para poder llegar a más personas. Muchísimas gracias. Bendiciones.